En este video quiero mostrarte una técnica muy buena que es la compresión mid and side, en el cual la vamos a aprovechar para pulir y esculpir nuestro sonido y que contenga mayor pegada y que la imagen estéreo pueda sonar mucho mejor, ya que vamos a tratar la compresión mid and side, un proceso que realmente, si la compresión normal nos ayuda bastante, pues ahora con la compresión mid and side vamos a poder lograr cosas un poco más robustas y, como ya dije, pulir y esculpir mucho mejor nuestro sonido tomando ciertos criterios. Entonces, si realmente te interesa, quédate en este video y pasemos a la explicación. Antes de comenzar el video, quiero decirte que está patrocinado por mi nuevo curso de Compresión Pro en la página de Sonido Pro, donde aprenderás prácticamente a utilizar el compresor, sus parámetros, los diversos tipos de compresores, una parte práctica y diversas opciones que tiene el compresor desde cero hasta un Pro. Así que si quieres adquirir este curso, los enlaces están aquí abajo en descripción para que puedas acceder a este curso. Para ponerte en contexto, este track fue utilizado en mi video anterior donde sacamos o aprovechamos más los niveles loops para mastering, y en este caso vamos a aprovechar para insertar un proceso más que es la compresión mid and side. En este caso es un compresor tipo Vari-Mu, el cual es de Slate Digital, tú puedes utilizar cualquier otro y realmente nos va a funcionar. Lo que vamos a tener que hacer es activar la opción mid and side, y lo que va a pasar aquí es que la parte de arriba va a fungir como la sección mid y la parte de abajo como la sección side. Entonces también lo que estoy implementando es este analizador donde nosotros vamos a poder apreciar pues la forma de onda, cómo la estamos transformando. Entonces esto lo que nos va a dar ventaja es que vamos a poder controlar lo del medio y lo de los costados. En mi criterio, para lo del medio lo que quiero es que sea un poco más filoso, tenga un poco más de textura pero con distorsión, y la sección de los costados que se mantenga como un poco más en sustain para que suene un poco más grande, incluso para mejorar la compatibilidad mono. Entonces vamos a comenzar con esto. Vamos a activar la sección mid and side, aquí está, simplemente el selector. Lo que vamos a hacer es activar un high pass filter en ambos, tanto en mid como en side. Si te fijas, esto nos vincula o nos linkea los parámetros. A partir de aquí pues estamos poniendo el high pass filter en 200 Hz. Voy a desactivar ahora sí el link para poder manipular independientemente tanto el mid como el side, y en el mid lo que voy a hacer es poner el release rápido, un ataque intermedio. ¿Esto para qué? Para que deje pasar el transitorio y libere rápido y genere distorsión. La distorsión que genera este plugin es bastante bueno, o este tipo de compresión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo te recomiendo que vayas bajando la perilla de threshold hasta obtener menos 3, menos 4, menos 2 decibeles de reducción de ganancia. Vamos viendo. Como puedes visualizar, tenemos ciertos picos, entonces eso es lo que vamos a tratar. Entonces voy a conseguir esa reducción. Ya lo tenemos, incluso ya se escucha como que bajó o atenuó la ganancia. Y ahora en el side lo que voy a hacer es dejar el ataque intermedio, release intermedio, para que mantenga esa sensación, como dije, de sustain a los costados. Y vamos a conseguir de nuevo la misma reducción entre menos 3, menos 4, menos 2 decibeles. Puedes apreciar que en el mid es como mucho más rápido y en el side es como más sostenido, pero aquí hay una reducción, y de hecho si desactivo va a escucharse una reducción de ganancia, entre que ahorita va a sonar más fuerte y cuando activo va a bajar. Tú dirás, Chema, pues estamos reduciendo el volumen, ¿qué vamos a tener? Pues por eso tenemos la perilla de output. Lo que redujimos vamos a compensarlo. Por ejemplo, aquí voy a compensar alrededor de 2.8 decibeles
y aquí también alrededor de 2.8 decibeles. Vamos a ponerlo por ahí y ahora sí se va a notar la diferencia. Estamos aprovechando la saturación del compresor junto con pues lo que es la opción Mid and Side. Entonces lo que estamos haciendo es eso, la sección media hacerla más agresiva con esa saturación, con mantener ese punch, y el High Pass Filter lo que nos permite es no meternos con los bajos sino con la sección media para que tengamos esa percepción de que es más potente el track, dejando a un lado lo que es el bajo y nos permita trabajar bien. Ahora, lo que te mencionaba, si yo pongo mi máster en mono y desactivo, quiero que percibas esto. Cuando lo tengo desactivado, la guitarra se suena como perdida, la sección alta también suena como perdida y la sección media suena como flat, como si no tuviera vida. Vamos a escuchar. Puedes apreciar, suena como perdida, y cuando activo el compresor, a pesar de estar en mono, esto va a sonar mucho más vivo, mucho más dinámico y con mucha más rudeza. Puedes notarlo incluso en el bombo, en el snare, en los hi-hats, en la guitarra, incluso el bajo suena un poco más roncoso. Entonces esto es lo que estamos generando, simplemente aprovechar la herramienta. De por sí ya este compresor añade un color súper bonito, una curva súper bonita, y aprovechando la configuración Mid and Side podemos crear estos entornos controlados por dinámica, que es bastante bueno. Ya no solamente basta con un ecualizador Mid and Side, sino que podemos tratar aún más lo que es Mid and Side, pero en compresión y dinámica. Entonces, reitero, en este caso a mí me funcionó que la sección media sea un poco más agresiva para generar esta distorsión, suene mucho más robusta en cuestión de que el snare, todas las percusiones, una parte del bajo suene mucho más agresiva y la empuje hacia adelante, y la parte del side lo que hice fue mantenerla así como que aquí la tengo, y cuando desactivo se va para atrás, incluso se pierde, pero cuando activo el compresor se viene un poco más para adelante y tenemos esa sensación de sustain, de que se mantiene, de que está por ahí flotando y se nota perfectamente en las guitarras. Este criterio es el que te puedo ayudar a tomar. Ayuda mucho tener las perillas de High Pass Filter, porque no podemos, o más bien podemos no tocar los bajos y tratar la sección media, media alta y las frecuencias altas, que este compresor lo trata muy bien. Otro punto es que este tipo de compresores es muy bueno para mastering, ya que añade mucha calidez. Creo que su respuesta de frecuencia es muy bonita y aparte su respuesta en compresión es muy amigable para el mastering. Entonces este es otro punto que puedes tomar. Comenta aquí abajo si existe algún plugin de tipo emulación Vari-Mu en el cual ustedes puedan descargarlo y que mayores productores lean los comentarios, lo puedan utilizar, o si no, pues utilicen el de Slate Digital. Realmente yo lo recomendaría muchísimo porque sí es muy bueno. Entonces recuerda que estoy ofreciendo servicios de mezcla, masterclasses online por si te interesa. Puedes aprender todos estos procesos de inicio a final, al igual que si quieres aprender más de compresión y detalladamente puedes acceder a mi curso de compresión pro en la página de Sonido Pro, que ya está disponible. Entonces, sin más que decir, estudia, practica y trabaja, genera tu propio conocimiento y nos vemos en otro video.